Lejos. Muy buenas noches, querida audiencia, bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy tenemos un programa donde vamos a debatir un tema que es central para nosotros los paraguayos. De alguna manera, al discutir las relaciones laborales, uno está definiendo el modelo de desarrollo económico y social que queremos para nuestro país. Y lo digo esto en un contexto en donde ayer asumía el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y más allá de que podamos no estar de acuerdo con Donald Trump, lo importante es destacar algo. Trump va a asentar la base de lo que él le llama hacer de nuevo grande América en Estados Unidos, en su potencial, en sus capacidades. Nosotros tenemos que hacer lo mismo si nosotros queremos ser un país desarrollado, si nosotros queremos nivelar a la sociedad para que no haya tantas diferencias sociales, si queremos tener un pueblo educado, si queremos tener salud pública, si queremos tener calidad en la democracia, bueno, tenemos que robustecer nuestras instituciones. Eso es una cosa que va a depender de nosotros. El mundo global ya nos demostró que cada uno tiene que ser arquitecto de su propio destino. Y ahora Trump nos está diciendo América para los americanos, América primero, Estados Unidos primero y después el resto del mundo. Hoy decía que no nos necesitaba a nosotros, no necesitaba de Brasil, no necesitaba de ningún país sudamericano. Por lo tanto, es hora de que nosotros sepamos definir bien esto. Hoy vamos a tener un programa en donde va a participar el doctor Pérez, que es abogado laboralista, el arquitecto Tabela, y nos honra también con su presencia la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, la doctora Mónica Recalde. Este es un tema central, cómo reglamentamos la ley de las MIPYMES, cómo hacemos que el trabajador paraguayo pueda beneficiarse de los beneficios del progreso. Yo no soy partidario de aquellos que creen en el trickle down. ¿Qué es esto? Que se acumula dinero y después lo que chorrea hacia abajo le va a llegar a los sectores subalternos. No, yo creo que acá hay un problema en donde tenemos que entender que la eficacia económica, la formalización económica son objetivos que muchas veces compiten, pueden hasta caer en conflicto con conceptos que también son legítimos, como el concepto de la equidad social. Por lo tanto, aquí hay que hacer todo lo posible, desde mi punto de vista, de crear un marco referencial que concilie la eficacia económica que se tiene que regir con un pragmatismo y la idea de la equidad social que se tiene que regir con un concepto de justicia. Dicho sea paso, los conceptos de justicia son siempre ideas regulativas. No hay un concepto absoluto de la justicia, sino no había guerra en el mundo. Pero hay algo que nosotros los paraguayos tenemos que entender. Desde mi punto de vista, muchos paraguayos y paraguayas son explotados. Y muchas paraguayas y muchos paraguayos son explotados porque están en un estado de informalidad laboral. La informalidad laboral es lo que latiga el hombro de los trabajadores y las trabajadoras paraguayas. Creo que en la medida que nosotros ampliemos el mercado laboral, formalicemos la economía y hagamos que lo real se vuelva legal, creo que estamos amparando, protegiendo a la gente que más necesita en este país. Soy un convencido de que todo aquello que favorezca, que facilite la inclusión laboral, la formalización laboral a la larga, porque esto tiene que ser un proceso evolutivo. No hay que creer que con esto se llega al estadio definitivo. Nosotros tenemos un proceso evolutivo que permita que día a día más paraguayos y paraguayas puedan formalizar su relación laboral y estar amparados, defendidos por estas leyes laborales. Hay un muro en el Paraguay. El modelo social paraguayo tiene un muro. Los que están a este lado del muro son los incluidos. Y la gran mayoría están extramuros, están fuera del muro. La pregunta que tenemos que hacernos y que se tiene que definir políticamente es la siguiente.
el camino es la formalización, por más que al principio puede resultarnos precaria e insuficiente, o el camino es plantearnos leyes que muchas veces son las deseadas, pero distan mucho la norma de la realidad social. Por eso creo que no hay mejor oferta que responda al sentido común y a un sentido de justicia, que diga lo siguiente: hagamos todo lo posible para que lo real se haga legal. En minutos vamos a escuchar un debate en el marco de la racionalidad y el respeto entre tres protagonistas. Uno que cuestiona al doctor Pérez, el arquitecto Tabela y la ministra de Trabajo. En segundos seguimos con Mirando Lejos. Como habíamos anunciado, seguimos Mirando Lejos. Estamos con la ministra Mónica Recalde. Ministra, ¿cómo te va? Un placer de tenerte en Mirando Lejos. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia y acá a los compañeros que nos acompañan también. Bueno, a ver, la ley de MIPYMES, digamos, mucha gente que la cuestiona, otra gente está a favor. ¿Cómo vos responder los cuestionamientos que el salario mínimo va a ser el 80% de lo que es el salario establecido por la ley o por el Consejo de Salario Mínimo, de que tienen una serie, después de 3 años recién obtienen la estabilidad laboral? ¿Cuál fue la filosofía? ¿Qué motivó a hacer una ley que de alguna manera flexibilice a los efectos de incorporar a la fuerza laboral? Bueno, antes que nada tenemos que aclarar que este concepto del 80% que tanto se discute no es una cuestión que se ha introducido ahora en esta nueva ley. Ya estaba en el año 2012 el límite mínimo en el cual las microempresas podían pagar los salarios de los trabajadores, pero atado a una serie de cuestiones administrativas. Y durante todo ese lapso, el Ministerio de Trabajo ha registrado, después del decreto, por supuesto, que reglamenta la ley de MIPYMES, que tardó también mucho en salir, tuvimos más de 1.000 contratos registrados. O sea, más de 1.000 trabajadores accedieron a ese límite mínimo del 80%. Ahora bien, esto abre también un poco la discusión, así como mencionabas, de poner en el centro de la agenda, y eso no se ha visto durante los últimos años, los temas de índole laboral. ¿Qué modelo queremos, así como mencionás? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Y cuál es el concepto nuevo que vamos a abordar tanto de las reglamentaciones que tienen que salir de esta ley, como dentro de la mesa de la reforma del Código del Trabajo? Estos aspectos evidentemente buscan, todo el entramado jurídico busca disminuir la precariedad del empleo. Buscan otorgar mayores beneficios, pero sin desconocer precisamente cuál es nuestro mundo económico, cuáles son las características de nuestras unidades productivas. Y todos sabemos que nuestro país tiene el 90% de las unidades productivas categorizadas en las microempresas. Entonces, evidentemente, al tener tan volumen, merecen un tratamiento especial. Las MIPYMES, las pequeñas y las medianas, tienen menor proporción, en un 8-9% aproximadamente las pequeñas y en un 3% las medianas, y las grandes ya en un 7%, pero merecen un tratamiento especial. Y ahí es desde el abordaje de cómo les ayudamos a ellos, cómo podemos establecer no solamente leyes, porque las leyes son instrumentos regulatorios para que el Estado pueda definir algunos parámetros jurídicos, pero tiene que tener también intervenciones de política pública que puedan ayudar. Por ejemplo, el tema de la simplificación de trámites administrativos, disminución de las tasas de crédito y otros puntos, ¿verdad?, que son muy importantes y que hacen a esta ley. Vamos a por esto. Tocaste temas muy importantes como las facilidades financieras y también una cuestión de poder registrarse, y ahí también se pueden producir, pero quiero tocar ese tema después. Doctor Pérez, me dijiste que vos también sos abogado de MIPYMES. Yo quizás exagerando un poco te dije contrario, no solamente a los efectos de... vos tenés puntos de vista, digamos, críticos con respecto a esta ley. Claro, hay que aclarar que si nosotros vamos a analizar una norma, no podemos hacerlo por fuera de la Constitución Nacional.
ninguna norma, o de lo contrario va a ser impracticable la convivencia pacífica dentro del país. La Constitución, en su concepción del Estado, establece que un Estado social de derecho. ¿Qué implica eso? Que el Estado tiene que promover políticas públicas de protección jurídica al ciudadano y promover su desarrollo económico y social. Usted fue convencional constituyente y sabe perfectamente que hubo una argumentación gigantesca cuando se aprobó el artículo 1 de la Constitución a favor del Estado social de derecho. ¿Qué implica esto? De que en el cuerpo de la Constitución nosotros tenemos el artículo 6 que habla de la calidad de vida, respetando la dignidad y los derechos de la gente. Tenemos la igualdad ante la ley, respetando la dignidad y los derechos, artículo 46, 47, igualdad ante las leyes. Y después tenemos todo un capítulo constitucional que habla de los derechos laborales, 86, el 88 que habla de la no discriminación y el 92 que habla justamente del salario mínimo. Y así también el artículo 99, y después voy a explicar por qué cito el 99 de la Constitución, que le da competencia al Estado para fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales y la seguridad social, en este caso Ministerio de Trabajo, que tiene incluso su nueva ley orgánica a partir del año 2013. Entonces, la Constitución también en su artículo 137 y 141 señala que los tratados y convenios internacionales se incorporan dentro de la estructura normativa que rige para el país. Y dentro de esa estructura normativa, la primera ley que se aprueba en el año 89 fue justamente la ratificación al convenio, a la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué dice el Pacto de San José de Costa Rica? Artículo 26 de los derechos progresivos. Y el artículo 29, en la interpretación de las normas, dice ese convenio, no se puede hacer algo que vaya contra el hombre. Tiene que ser siempre favorable al ser humano en su progresión de normas. Luego tenemos los convenios de la OIT y un montón de normas que amparan y avalan la estructura normativa de protección de los derechos laborales. Lo que ha ocurrido aquí, y yo discrepo totalmente con el gobierno, principalmente con el ministro de Industria y Comercio, se ha tratado de legalizar la informalidad tirando la ley para abajo. Y eso está mal, porque se está llevando a los trabajadores a una situación de extrema necesidad. Si van a percibir 2.238.000 con esta ley, no van a tener las condiciones dignas que dice la Constitución y las normas internacionales. Pero una pregunta, arquitecto, vos que estás en una empresa, en una MIPYME hace mucho tiempo, ¿hay un sector de la fuerza laboral paraguaya, o sea, mejor dicho, el 100% de los trabajadores paraguayos están amparados por el marco jurídico que acaba de decir él, o hay mucha informalidad en el mercado laboral? Mira, yo creo que podemos dividir en dos. Un escenario es lo que acaba de decir el doctor, que es digamos, la ley, lo que debería de ser. Y después tenemos la realidad de nuestro país. ¿Cómo está conformada la realidad de nuestro país? Un poco ya adelantó la ministra. El 98% son MIPYMES. De ese 98, el 88% son microempresas. 320.000, números más, números menos. ¿Qué es microempresa y MIPYME? Que tienen microempresa. ¿Cuántos empleados tienen? O sea, no vamos a medir por los empleados porque hoy el mundo cambió, entonces vamos a medir por la facturación, que es más sencillo. Correcto. Entonces, una microempresa es la que factura hasta 650 millones de guaraníes al año. Ahí, en ese rango, tenemos 320.000. 220.000 facturan hasta 10 millones. Solamente hasta 10 millones. 10 millones. 10 millones 220.000 microempresas solamente anualmente facturan. Por mes. Por mes. O sea, estamos hablando de 120 millones. Claro, estamos hablando de subsistencia. Después tenemos otro 20% que llega a 20 millones. También hablamos de subsistencia. ¿Por qué? Porque estas son empresas que no son competitivas. Entonces, como mucho, generan un margen de superávit que no pasa el 20%. No pasa el 20%. Se hizo un estudio hace años en el Ministerio de Trabajo cuál era el salario de la microempresa y llegaba al 72% del mínimo.
el salario de la microempresa. Ese es el salario de la microempresa. O sea, eso es lo que gana un empleado de una microempresa que no está formalizado. Claro, en negro. En negro. En negro. Porque la mayoría de las microempresas tienen RUT, están formalizados, pero el resto no lo tiene. Si es de alimentos, no tiene certificaciones, no tiene patente, posiblemente no está inscrito en IPS, no está inscrito en el Ministerio de Trabajo. Son realidades de nuestro mercado que nosotros pusimos en la mesa, ¿verdad? ¿Cuál es el empleado de la microempresa? Es el primer empleo. Es ese joven de 20 años o 18 años que vino al interior, con suerte terminó la primaria o la secundaria, no conoce ningún oficio, no tiene ningún conocimiento, ni informática ni lo que sea. ¿Y dónde trabaja? Si se va a ir a una empresa mediana o una empresa grande, le dice 3 años de experiencia, conocimientos. Entonces se va a la micro. La micro empieza a ser una escuela. ¿Cuánto tiempo dura ese empleado en la micro? No más de 1 año, no más de 2 años. ¿Por qué? Porque aprendió un oficio. Si a mí me contrató un maestro pintor, me enseñó a pintar, aprendí un oficio y entonces salto donde me pagan más. Es a ver lógico. un poco, ministro, si le entiendo al arquitecto Tavera, lo que él me está diciendo que este nivel más bajo, o hasta precario desde el punto de vista laboral, porque así con lo que dijo. Es precario. Digamos, es precario, o sea, hablemos con sinceridad. Significaría como una suerte de me incorporo al mercado laboral, aprendo alguna destreza desde el punto de vista profesional, me formalizo porque ya voy a tener un 80% del salario mínimo y aparte me van a tener que registrar en IPS. O sea, es un poco así. ¿Se hizo esto con una lógica evolutiva o se hizo con una lógica no? El que está ahí se queda para siempre ahí. Sí, quiero agregar algo a lo que menciona Luis, porque lo que nosotros vemos en los estudios que tenemos es que un microemprendimiento, una empresa pequeña, siempre inicia también con los familiares cercanos, ¿verdad? Y en ese sentido, el Código del Trabajo excluye a los familiares directos del propietario de toda la regulación laboral. Eso dice expresamente el artículo 26 del Código. Pero luego, al incorporar a un trabajador, 2 trabajadores, tiene mucho que ver con la unidad de negocio. Ya sea esta es de subsistencia, no es de subsistencia, es temporal, no es atemporal. Y eso hace que se vaya acumulando esto. En el comienzo de la vida laboral, el joven, con nuestra experiencia a través de la bolsa de empleo, busca cualquier trabajo. No está orientado. Lo que nosotros hacemos es orientarle. Pero a la vez, nosotros con este modelo que hoy se está discutiendo, nos estamos aproximando también bastante a lo que internacionalmente y académicamente se denomina la economía popular, ¿verdad? La economía popular es la economía de subsistencia, la economía que no puede cubrir ciertos costes y que necesita de ciertas políticas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo coincido mucho con lo que dice el doctor Pérez Avid, porque yo soy contraria y totalmente a lo que es la precarización del trabajo. Soy contraria a tener trabajadores de primera, de segunda y de tercera, pero también hay ciertas situaciones sociales que nuestra legislación y nuestra política pública tiene que ajustar. Te doy nomás un ejemplo. Tenemos, para lo que dice Luis, el contrato de aprendices. El contrato de aprendices es al 60%. Tenemos salarios mínimos diferenciados también para el sector rural. Tenemos categoría A. Al servicio doméstico también, ¿verdad? No, el servicio doméstico se equiparó, pero antes estaba en esa categoría. Tenemos empleo dual y tenemos más de 67 tipos de salarios mínimos, salarios por hora y tipos de contrato de trabajo. Lo que nosotros siempre... O sea que el salario mínimo no es único, está no es diferenciado. único. Tenemos un Está salario certificado. mínimo general y luego la ley le deriva al Ministerio de Trabajo y a la CONASAN específicamente a establecer las escalas de los salarios mínimos. Entonces ahí vemos un juego, ¿verdad?, que no precisamente se ajusta al mínimo legal vigente. Lo ideal y el salto que se pretende es que con la formalización, con las ventajas competitivas y con el apoyo que el gobierno le tenga que dar, estas empresas hagan un salto
para que las nuevas incorporaciones que tengan puedan ser formales, ¿verdad? Y ahí nosotros discutíamos un montón de ideas, ¿verdad? No precisamente disminuir los salarios, también hablábamos del tema de seguridad social. Es caro realmente para una microempresa pagar el IPS. Tienen que pagar esos 600.000 guaraníes al mes por cada trabajador, más él y su nómina. ¿Cuánto es lo que gana? Y ahí también entra un poco de la educación financiera, la educación de la idea de negocio. Porque si yo no tengo para contratar, ¿verdad? Y a mí nadie me educó, yo le voy a contratar nomás al vecino, a la persona de la esquina, al panadero, pero después al final no puedo cumplir con su contrato. Pero eso porque yo no tengo una información completa de cómo es mi idea de negocio, qué tipo de ventas puedo tener y qué tipo de salida dentro del mercado. Entonces hay muchas cuestiones en juego, ¿verdad?, de que tenemos que aplicar no jurídicamente, sino dentro del ámbito de las intervenciones. Y ahora se le dio bastante potestad, por ejemplo, al viceministerio de MIPYMES, que se le da un poco más de herramientas para que haga este tipo de intervenciones dentro del campo. Pero también desde la parte regulatoria nosotros tenemos que establecer mecanismos de planes de regularización, porque no queremos ir a la microempresa, multarles y al final termina pagando una multa, la mitad de lo que es su ingreso, ¿verdad? Nadie te paga. Entonces, aplicamos un montón de mecanismos para ayudar, que no son precisamente dentro del marco de la ley, pero que hacen a la formalización de la unidad productiva. Doctor, yendo un poco, vos que sos un doctrinario del derecho, en derecho hay siempre lo que se llama el desuetudo. Es la norma y la realidad. El desuetudo es que es una norma que tiene vigencia pero no tiene validez. Yo observando la realidad de mi país, de nuestro país, yo noto ese desuetudo en el sentido que hay muchas leyes y uno va a muchas empresas, y empresas grandes, y le preguntan a los empleados y no están en IPS por el costo, porque hay muchos que son avivados, explotadores, lo que vos quieras. La pregunta es, para lograr disciplinar tanto a empresas como a mano de obra que se incluya, ¿no es mejor, digamos, ir avanzando gradualmente y decir un conjunto de reformas terminan haciendo una gran revolución en el sentido de cambio? ¿O es mejor nomás tener un marco jurídico que hoy, seamos sinceros, no nos podemos mentir, lo digo delante de la ministra, ¿verdad?, y de la opinión pública nos está viendo, las leyes no se cumplen, las leyes sociales en Paraguay no se cumplen, o sea, por lo menos lo que yo observo, puedo estar equivocado, ¿verdad? Entonces la pregunta te hago, cierta practicidad a través de la intervención, como dice la ministra, ¿no es mejor de autoridades del foro laboral? ¿No es mejor eso que, digamos, tener leyes que puedan terminar siendo un código o un conjunto de expresión de deseos, pero no terminan determinando la realidad? No se convive en la realidad de esa manera. Pero hay un punto intermedio entre una y otro, entre uno y otro extremo que acabas de señalar, que es la fiscalización. Y no solamente el Ministerio de Trabajo, todo fracasa en fiscalización aquí, todo. Entonces, no solamente no se cumplen las leyes de trabajo, sino las leyes de tránsito no se cumplen, ¿verdad? Acá todo el día pasan luz roja a la gente, ¿verdad? Entonces yo ponía incluso de ejemplo eso, si vamos a legalizar la informalidad, el día de mañana ya se va a legislar para que no sea una transgresión administrativa cruzar luz roja, ¿verdad? O sea, no podemos construir un país así. Y la señora ministra sabe nuestra crítica constructiva que hemos hecho al Ministerio de Trabajo, porque ella toma una herencia de un Ministerio de Trabajo totalmente desprestigiada, eso hay que poner sobre la mesa, un Ministerio de Trabajo que se pasó durante varios años utilizando la fiscalización para otras cosas, no precisamente para formalizar. ¿Qué papel coima? No por papel. Claro, coima. Entonces, hoy día ganarse la confianza nuevamente, yo siempre digo que el Ministerio de Trabajo con su fiscalización es como el semáforo en rojo a las 12 de la noche. Nadie le respeta, ¿verdad? Porque todos creen que van a poder solucionar. Entonces, esa herencia pesada hoy día le corresponde a la señora ministra con su gabinete tratar de cambiarla. Y tengo entendido que este año incluso se va a convocar a un concurso de oposición para los fiscalizadores, ¿verdad? Para incorporar fiscalizadores.
fracasamos en la fiscalización. Las MIPYME tienen problemas de mercado, tienen problemas de financiación. El artículo 39 de la ley me parece muy bien redactado, así como está en esta nueva ley 7444, donde que habla de secciones fiscales, tributarias, municipales, etcétera, hasta que pueda sostenerse las MIPYME. Nosotros necesitamos política de Estado para apoyar a las MIPYME, que son en su gran mayoría las unidades productivas, pero no de la forma que se está haciendo con una norma inconstitucional y confiscatorio, porque se está confiscando parte de los salarios que algunos trabajadores ya están percibiendo salario mínimo. Hoy varios empleadores de MIPYME ya empiezan, o sea, de microempresas. O sea, ¿tiene un efecto retroactivo la ley? No, pero genera tanta confusión que muchos empleadores que están pagando salario mínimo dicen, no, yo me quiero acoger a esta ley, quiero reducir el salario. Va a generar más inestabilidad que tranquilidad. Te pregunto, hablando con toda sinceridad, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo que sea beneficiosa para digamos, la persona, el sujeto. En este caso, el que está ganando salario mínimo, ¿se le va a descontar a un 80%? No se le puede hacer eso. No se debe. No se debe. Y lo otro, doctor Valverde, lo que a mí realmente me preocupa de esta ley, y que a todos nos debería preocupar, principalmente a la señora ministra que es de Trabajo y Seguridad Social, es el tema del IPS. Se legisla allí que se pueda incorporar no solamente las micros, sino las pequeñas empresas, estamos hablando de pequeñas empresas hasta 30 trabajadores, que puedan pagar el aporte obrero patronal de empleadores y de trabajadores sobre el 80% sin que se haya hecho cálculos actuariales en IPS. ¿Cuál va a ser el impacto financiero que va a tener IPS con la incorporación de esta cantidad de personas? Me dicen que me tengo que ir a la pausa. Correcto. Arquitecto, plantea un tema, porque el IPS está siempre en la boca de todos nosotros y cuestionado muchas veces por muchos malos manejos. Especialmente la administración anterior creo que se caracterizó porque hizo un carnaval del IPS. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Esta gente, o sea, los empleados con el 80% van a recibir todos los beneficios que recibe un empleado que gana el salario mínimo en el IPS, tanto en el servicio de salud como en el servicio de pensión, pero después de la pausa, pues metamos en la pausa. Ok. Te dejo para vos. Bueno, seguimos. La ministra decía que el 80% ya era una cosa que se instaló en el gobierno de Federico Franco. O sea, no es una cuestión nueva, ya estaba en la ley, digamos. Ya estaba en la ley. O sea, ya estaba en la ley. Sí, o sea, tiene casi 12 años de vigencia. No es una innovación legislativa. No, es un copia-pega de lo que estaba en la ley del 2012, eso no se cambió. Estaba ya en la ley del 2012, o sea que en las MIPYME el 80%... Las micro. En las micro el 80% del valor del salario mínimo es lo que van a recibir como remuneración mínima, digamos, eso es lo que... Ya estaba en el 2012, decía. En el 2012. Con autorización del Ministerio de Trabajo, en aquel tiempo. Con aquel, pero digamos ya estaba el techo, o sea, o el piso. Es un piso eso. Pero quiero... Resolverme, él hizo una cosa para mí es nuclear en la economía paraguaya, que es el IPS. Él sostiene, el doctor Pérez, que no se hizo el cálculo actuarial. Yo te hice la pregunta si es que ese 80% del salario mínimo va a bastar para poder cumplir con las pensiones. Leí también a alguien que decía que se van a tener que jubilar a los 75 años, no a los 65. Y aparte de eso también el servicio de salud, porque el servicio de salud es una cuestión calamitosa en el Paraguay. En el tema de IPS, estamos trabajando con el IPS para la reglamentación de esta ley, cómo va a funcionar el aporte del 80%, cuánto va a ir a salud, cuánto puede ir a jubilación. Se está trabajando en eso. O sea, hoy no te puedo contestar esa parte. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Hoy el empleado de la microempresa gana menos que el 80%. En negro. Si dijiste 72%. 72% del estudio.
que hoy sea 75, números más, números menos, pero lo máximo que él gana. Habrá los que ganen menos 72 también. Claro, el 80%. Esa es la realidad del empleado de la microempresa. Hoy, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a que le pague el 80%, que tenga nombre y apellido, que tenga visibilidad y que tenga seguridad social. Y cuando hablamos de la seguridad social, nosotros, o sea, el escenario que nos hacemos, así como te decía, que el microempresario es el que factura de 1 a 50 millones por mes de promedio, creemos que los que pueden llegar a acogerse en una primera etapa va a ser de 40 a 50 millones de facturación. O sea, nosotros creemos... Mensual. Nosotros creemos que con mucha suerte podemos llegar a 5.000 a fin de año. A 5.000 nuevos asegurados en el IPS. Pero, ¿individualmente como persona o empresas? Básicamente una empresa va a ponerle una persona. Porque también hay que manejar la ley, la realidad, y nosotros como gremio nos gusta manejar la realidad. O sea, si vos tenés 2, le vas a poner a 1. Esa es la realidad. Podemos decir, no. Porque si le pones a 2 el costo, tu costo... No le cierra su número. Sencillo, no le cierra su número. Y el que factura 20 millones o 25 millones y tiene que poner 600.000 guaraníes al IPS, no le cierra su número, no va a poner, por un lado. Por otro lado, hoy tenemos el problema que tenemos un producto y una empresa llamada IPS, donde leas habla mal de esa empresa. Entonces, me dicen, vos tenés que estar en IPS. Y yo leo todo el día que hay problemas en el IPS, que no hay remedio, que no hay esto, que no hay aquello. ¿Cuál va a ser mi interés de estar? Y tengo que poner 250.000 otra vez. O el yo empleado, empresario, digamos. ¿verdad? Entonces, creo que hay que trabajar... ¿Pero vos crees que los empleados se niegan a IPS estando desamparados? Por 2 motivos. Uno, por lo que tienen que aportar, obviamente, porque el salario es bajo, entonces tienen que aportar, 1. 2, porque la mayoría están en Inforcom. La mayoría están en Inforcom. Entonces, cuando vos estás en Inforcom y vos tenés una cuenta y vos ya apareces en los registros del IPS, automáticamente viene una orden del Poder Judicial donde te embarga el 25% del salario. Hoy, la mayoría de las medianas y las pequeñas empresas, nosotros aportamos al BNF el embargo del 25% de nuestra gente. Entonces vos tenés el problema. No, si vos me vas a poner en IPS, yo me voy. Porque yo tengo una deuda, estoy en Inforcom y enseguida va a venir el embargo. Son realidades. Cuando nosotros pensamos en la modificación de la ley, pensamos dónde están las dificultades. El 80% ya se dijo estaba del 2012. ¿Y cuál fue el resultado? 1.000 contratos. O sea, en el 2012, Rígero, y solamente 1.000 personas... registraron contrato del 80%. Entonces, quiere decir o sea que, digamos, tampoco podemos decir que esto va a florecer inmediatamente. O sea, no, evidentemente dijimos, no es atractivo el 80%. Tenemos que agregarle más cosas. Y entonces hicimos de que la cédula MIPYME sea automática. Por ejemplo, que la DENIT categorice por tramo de 0 a 650 millones, 650 a 3.200, 3.200 a 7.500 y le pasa al viceministerio, el viceministerio genera la cédula. Con esta cédula, que es la llave, vos accedes al 80% del salario mínimo, vos accedes a no pagar por los servicios, por las tasas, por las patentes durante 3 años, y a partir del 4º obtenés descuentos. ¿Y por qué dijimos 3 años? Porque los 2 primeros años de una empresa, cuando abre, se le llama el Valle de la Muerte. En los 2 primeros años quiebran las empresas o pasan. Entonces dijimos, durante 3 años vamos a darle la oportunidad. Con esta cédula MIPYME vos vas a tener una cuenta única. ¿Qué es una cuenta única? Automáticamente vas a estar en el radar del sistema financiero y te van a dar una cuenta de ahorro, donde vos vas a poder mover hasta 45 millones de guaraníes. Cuando vos transparentas tu gente, tenés los beneficios y podés tener las certificaciones.
Cuando estás ya en el sector financiero podés acceder a un crédito. Si vos tenés todas estas condiciones podés acceder a un mejor mercado y cuando accedes a un mejor mercado más exigente te paga más por tu producto. Vos fíjate que la microempresa solamente el 7% se convierte en pequeña. El resto queda en microempresa. La pequeña empresa, el 22% se convierte en mediana. El 64% queda en pequeña. Y todos tienen el mismo problema que es la competitividad. Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros. Ahora, ministra, este tipo, o sea, el arquitecto estaba señalando un problema estructural. Totalmente. No solamente laboral, sino de la economía paraguaya. Quiere decir que, digamos, pensar en un crecimiento eslabonado de micro a pequeña, tal cosa, es complicado. ¿Cuáles son los problemas estructurales? Ya sé que tu área no es la economía, pero bueno, desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, que impiden que estas empresas puedan capitalizarse, puedan incorporar tecnología, puedan incorporar conocimiento, porque serán empresas que me imagino yo que prestarán servicios muy primarios, ¿verdad? Qué sé yo, pequeños restaurantes, lo que se vende en la calle, comida, algunos servicios. No sé, ¿qué tipo de empresas son las que están en este universo, en este ecosistema? Para contestar esa pregunta, yo siempre aclaro que tenemos que diferenciar las empresas de subsistencia de las microempresas que tienen un potencial de desarrollo. Cuando hablamos de empresas de subsistencia, estamos hablando de gente que labura o que vende productos o que hace alguna changa para sobrevivir y todo ese ingreso lo usa para su consumo personal. No lo vuelve a reinvertir. Eso es aproximadamente un 40% de lo que señala Luis de las 300.000. Son esas empresas que hay una definición, o son autónomos, son emprendedores, ¿qué es lo que son, verdad? Nosotros trabajamos mucho en tratar de incorporar esa micro a esta ley, pero no lo pudimos hacer porque requieren un tratamiento especial. Desde las micro, que tienen más de 3 o 4 años de subsistencia, las pequeñas y las medianas tienen problemas principalmente por su alta heterogeneidad. ¿Qué significa eso? Que están muy diversificadas en diferentes actividades económicas. Esas actividades económicas son de baja productividad. Por ejemplo, toda la parte de servicios son de baja productividad, ¿verdad? No tenemos muchas microempresas o pequeñas empresas que sean microempresas industriales o microempresas que tengan un potencial en que van a incorporar tecnología. No, se dedican principalmente al servicio. Otro problema estructural es el acceso al mercado. Capaz las microempresas pequeñas y medianas que están acá puedan acceder si están en Capital, en Central, en Alto Paraná y en Itapúa. Tienen un potencial de incorporarse a una cadena de valor en donde su producto y su producción le permiten crecer más aceleradamente que aquellas que están en el interior del país y que son principalmente de subsistencia. El otro tiene que ver con la educación para el trabajo. ¿Cómo le estamos educando a nuestra gente? ¿Qué herramientas educativas de innovación? Porque los productos tienen que innovarse, porque si yo solamente vendo media luna o solamente hago pastelería, yo tengo que tener una innovación en mi producto para ofrecer cualquier tipo de innovación. Y hace poco la UNA sacaba un estudio en donde Paraguay era sumamente innovador, ¿verdad? Que todos los productos, pero son esas pequeñas incorporaciones que se hacen que no guardan mucha relación con la economía. Y otros son aspectos sociales y personales de la gente que lo integran, como señalaba el tema de altas deudas, el tema de la no separación del patrimonio propio del patrimonio de la empresa, el tema de también del acceso a crédito, que es clave, pero no todos pueden acceder a créditos, ni todos quieren endeudarse por temor a que le arrastre su deuda. El tema también de los propios trabajadores, como decían, ¿verdad? Yo no quiero ser formal porque me van a pillar donde estoy trabajando. Y ahí tenemos que tener toda una serie de mecanismos de protección a ese empleo formal, ¿verdad? El tema de Inforcom ha sido una discusión de años de cómo le protegemos a nuestro trabajador, pero también hay otros intereses como por ejemplo las prestaciones alimentarias. Acá tenemos muchos padres que no cumplen con su prestación,
y que deben hacerlo y que trabajan en estas empresas y que tienen que pagar obligatoriamente. O sea, un padre que no cumple con sus obligaciones de mantener a su hijo de parte de su salario, digamos, no me formalizo. No me formaliza, o si no me van a saber dónde trabajo y me van a descontar directamente, ¿verdad? Y es una orden judicial o un embargo. Entonces, hay muchas realidades sociales vinculadas con esto, desde el punto de vista de la unidad productiva y desde el punto de vista del trabajador. Pero no tenemos que caer en el romanticismo de que tienen que ser nomás luego informales, ¿verdad? Que en el romanticismo de decir, no pueden pagar. Trabajemos para que sí puedan pagar, trabajemos para que ese trabajador no diga, yo no me quiero incorporar al Seguro Social, porque el Seguro Social es obligatorio para el que contrata y para el contratado, no hay discusión alguna, pero la realidad hay que ajustarla, hay que reajustarla. Ahora, doctor, desde el punto de vista, convengamos que el Paraguay social es un país, el Paraguay social ofrece una imagen desoladora. Imagínate lo que nos dice la ministra. Yo ya escuché también de eso, o sea, no es la primera vez que yo escucho, ya conozco, ¿verdad? Y aparte ya me tocó, no sabe que yo no quiero formalizarme porque yo tengo que prestación de alimentos, o si no yo estoy en Inforcom, etcétera, etcétera, etcétera. En este ambiente desolador y en un ambiente también mundial, donde vemos que las relaciones laborales y el trabajo, el concepto del trabajo con la nueva tecnología ha cambiado. O sea, ha cambiado. O sea, yo siempre digo que mi abuelo hizo su doctorado en Derecho y toda su vida vivió solamente trabajando como abogado y lo que acopió en la universidad de conocimiento le sirvió para toda su carrera. Hoy el mercado laboral exige que los que trabajan en un periodo de vida laboral más largo, porque va a ser más largo, por muchas circunstancias, tienen que ir cambiando e incorporando conocimiento. ¿Qué tipo de código laboral tenemos que tener? ¿Un código laboral rígido, dogmático, de la década del 60? ¿O tenemos que, yo no digo mantenernos con una suerte de que las relaciones laborales se rijan con un criterio de código civil, pero cómo hay que ayornarse, modernizarse, adecuar las nuevas relaciones laborales a la nueva realidad social y a un panorama extremadamente desolador en el Paraguay? Bueno, nosotros tenemos hoy día en el mundo del trabajo una alta revolución científica tecnológica, ¿verdad? La robotización, la automatización, y a ello se suma hoy día, por supuesto, la inteligencia artificial, que va a transformar muchísimo más el mundo del trabajo, y muchos quedarán incluso sin trabajo, ¿verdad? Con la inteligencia artificial. Ahora bien, esa adecuación de la legislación laboral tiene que también ver el mercado cómo se mueve en el sentido siguiente. Nosotros tenemos la deslocalización, por ejemplo, de los trabajadores. ¿Qué significa deslocalización? Trabajadores extranjeros que vienen a trabajar acá o paraguayos que trabajan con empleadores que están en Europa o en cualquier otro lado, ¿verdad? Entonces hay una deslocalización hoy día de cómo se aplican las normas laborales. Lo otro es la alta rotación que existe en los jóvenes. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el promedio de estabilidad de los jóvenes hoy día es de 6 meses en el empleo. Ya no ven ellos esa visión que tenían nuestros abuelos de jubilarse en una empresa. 6 meses, 8 meses y después se manda a mudar, ¿verdad? Entonces, ¿y eso qué es positivo o negativo para...? Y es negativo porque el empleador muchas veces tiene que invertir en la formación, formarle a ese joven, cuando más o menos sabe las cosas, se le va, ¿verdad? Entonces esa es una realidad que tenemos. Tenemos los trabajos de plataforma que no están legislados, no están regulados, que eso también afecta a la seguridad social. O sea, no aportan al trabajo de plataforma, perdón. Y toda esa cuestión de transporte de personas. Uber, todo eso. Pedido ya, todo eso. Entonces, el mundo del trabajo cambió considerablemente. Entonces, esa transformación, lo que nosotros entendemos es que el Estado, también el gobierno, debería proyectar a este segmento de empleadores que ya coincidimos todos, es un alto porcentaje del país. No solamente la cuestión de cuestiones crediticias, que
en la ley está muy levemente escrita, ¿verdad? O sea, pareciera ser que el sistema bancario financiero no quiere ser afectado por esta ley porque finalmente van a crear un fideicomiso con el BNF y compañía para darle un poco de subsidio o sustento financiero a las MIPYMES, ¿verdad? Pero acá el gravísimo problema que tienen las MIPYMES son los préstamos, ¿no? Los préstamos son altísimos los intereses y es imposible para un microemprendedor poder salir en el mercado teniendo que pagar las altas tasas de interés que se tienen. Y eso no se tiene. Y fíjate vos, doctor, IPS tiene 2.200 millones de dólares de su plata en el mercado financiero. Tiene que estar condicionado esa plata para apoyar a las MIPYMES. No puede ser que 2.200 millones de dólares de IPS estén en el mercado financiero y que estos se estén lucrando por los trabajadores, por los empleadores de las MIPYMES. Eso me parece irracional. Tiene que haber condicionamiento para eso. Pero reitero, todo tipo de fortalecimiento de la economía formal tiene que ser en base al cumplimiento de las normas y en observación de las leyes. O si no, estamos fritos si vamos a ir legislando para abajo. Me decía un amigo mío, periodista argentino muy destacado, Carlos Pañi, me decía que habían, ya que hablaste de esta gente de plataformas que prestan servicios, que cuando los que trabajan ahí no querían, en Argentina me hablo, no querían sindicalizarse, porque la sindicalización le significaba que el dueño de un restaurante que lo utilizaba como un delivery decía, no te quiero más porque está sindicalizado. Pero no por el temor al sindicato, sino porque todo lo que eso implicaba en términos de aumentar, de incrementar su costo. Eso también sucede aquí en Paraguay con las MIPYMES, con las microempresas. Mira, en el tema de las plataformas, yo participé en 2 reuniones en la Cámara de Diputados el año pasado, a comienzo del año, cuando salió una idea de sacar una ley de regulación de las plataformas. Y ahí estaba dividido el tema. Había, vamos a llamarle empleados o gente que trabajaba para la plataforma, había un grupo que quería y había otro grupo que quería seguir facturando, ¿verdad? El grupo que quería seguir facturando le parecía más interesante porque dice que era más rentable. Y el otro grupo decía que no. Y después la ley no sé en qué quedó, realmente de la plataforma. Entonces no sé si eso avanzó o no avanzó, quedó ahí. Pues este es un problema que tiene toda la región y el mundo, ¿verdad? Hay países, Italia por ejemplo no entró Uber. Los mismos taxistas armaron un esquema y tienen una especie de Uber ellos mismos. En Francia hay poco. Argentina los Uber se le persigue. En nuestro país sí los Uber y los Bolt están abiertos, digamos, y vos podés estar, nadie te molesta, ¿verdad? Pero volviendo un poquitito, Carlos, al tema del trabajo, en base a lo que decía el doctor, y volviendo un poco atado al 80%, que es un poco la preocupación, o sea, no, desde que se promulga la ley, no se está analizando la ley, sino solamente se analiza el 80%, como si fuera que después del 80% viene el fin del mundo. Pero tampoco, me decía la ministra, del 2002 está la ley. Claro, por eso. Pero tampoco no vino el milagro. Absolutamente, vos porque... diste la cifra de 1.000 personas, de 1.000 contratos. Sí, porque nadie va a pagar, se va a legalizar, se va a blanquear si vos no le das algo a cambio. En esta ley pusimos cosas a cambio. Entonces empieza a ser atractivo. O sea, esta ley es más atractiva, más seductora que la del 2012 porque otorga más beneficio a las Claro, a la porque pequeña. yo te doy la cédula, vos pagás el 80, no es el ideal, pero pagás el 80 legal, por lo mismo que decía el doctor, la mayoría son jóvenes, los jóvenes no duran más de 6 meses a 1 año en el trabajo. O sea, no es que yo voy a entrar en una micro y me voy a morir en una micro. Absolutamente no es así. Posiblemente voy a ir saltando o posiblemente voy a terminar siendo emprendedor. Vos fíjate que creo que nos llega el 7% es lo que se jubila de los aportantes en el IPS, porque la mayoría o perdieron su trabajo cuando llegó a los 8 años, perdieron su trabajo,
o directamente se les despidió o salieron o se jubilaron y abrieron un emprendimiento y dejaron de aportar el IPS. Hay cientos o miles de esos. Entonces, lo que nosotros creemos y tratamos de construir con esta nueva modificación de la ley es darle condiciones y beneficios. O sea, vos querés formalizarte, genial. Te voy a dar este beneficio, pero vos vas a hacer esta parte. ¿Por qué no se accede de repente a un crédito? Y no se accede a un crédito porque yo no facturo el 100%, facturo el 50%. Entonces, cuando presento mi balance en el banco, por supuesto que no soy admisible como para tomar un crédito. Y todo este tema de MIPYMES, porque también hay que analizar, salta durante la pandemia. Cuando viene la pandemia, todos cerramos. Bueno, ahora el gobierno va a dar un crédito. Se van y rebotan. El 50% rebota. ¿Por qué? Y porque su balance no estaba acorde, no estaba legal, no tenía balance, no tenía superávit. O sea, estaba mal. No estaba en el sistema financiero, no estaba en el sistema. Solamente el 55% de las MIPYMES están en el sistema financiero. 55%. Que yo tengo mis grandes dudas porque el hecho de que a mí me den una tarjeta para que yo pase el POS y pueda vender, ya estoy en el sistema financiero y eso para mí no es el sistema financiero. Ministra, ya tenemos que ir terminando. Muchas gracias a todos por este debate, que creo que estos temas se tienen que debatir en el marco de la racionalidad y la tolerancia. Pero quizás quede para otro programa. Pero cortito respondeme. Se habló de que se iba a abolir el salario mínimo, se habló de 48 a 40 horas semanales. Digamos, hay un enfoque ahora o alguna cierta inquietud con los temas laborales. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo se está viendo? ¿Se puede o no abolir el salario mínimo de 48 a 40? Pero resumida, por favor. No, evidentemente el salario mínimo no se puede eliminar. Creo que está más que aclarado eso. Está por Constitución Nacional. Nosotros tenemos un modelo de salarios mínimos generales que no se puede tocar. El tema de las diferentes leyes laborales vamos a ir abordando. Son temas que ponen en el eje central. Desde hace muchos años no se veía eso. Y bueno, y ahora tenemos muchos desafíos porque no solamente tenemos la ley de MIPYMES, tenemos la ley también de criadazgo que está por salir, tenemos la ley que otorga las 4 horas de permiso por maternidad a las mujeres, o sea, de reposos, ¿verdad? O no de reposo, sino de permisos médicos para que vayan a cumplir. Tenemos toda la ley de servicio civil, donde tenemos un capítulo especial del tema de sindicalización, ¿verdad? Que mencionabas, que también es algo muy interesante dentro del espectro público. Todo lo que va a ser la discusión del modelo que vamos a plantear para el tema de vacaciones, de licencias, de estabilidad dentro de lo que es la mesa de reforma. Y bueno, y tenemos un montón de desafíos, pero nada más para que la gente se quede tranquila. Y lo que mencionaba Luis y el doctor, ¿verdad? La ley de MIPYMES no tiene efecto retroactivo, así que los que ganan salario mínimo quedan ahí. ¿Y estabilidad se discute también? Se discute, se discute. ¿Estás comprometida para el próximo programa? Pues este tema van a ser debate importante, igual que todo usted. Bueno, como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más. Presentaron Mirando Lejos.